Bienvenidos a su clase número 11, título de la clase concreto preforzado. Vamos a hacer una breve introducción. Entonces, anteriormente, en la clase anterior hemos visto lo que es concreto. Hemos definido el concreto como un conglomerante tipo pastoso color gris, cuya única finalidad, cuyo objetivo es adherir los materiales de construcción y adecuar los cimientos para las edificaciones o vías. Además hemos visto que el concreto, cuál es la clasificación del concreto, que puede ser de baja resistencia y de alta resistencia. También hemos visto en la clase anterior los elementos, lógicamente, y además hemos visto que existen unos elementos que le van a dar una alta resistencia al concreto. Entonces estamos hablando que en esta oportunidad el concreto preforzado es un concreto rígido sometido a esfuerzos externos antes de su fraguación, obteniendo su máxima resistencia al tener contacto con un eje tensado. También es conocido como concreto precomprimido. Fíjese ahí en la gráfica que el eje tensado en este caso es una viga, una viga supuestamente con concreto, y la parte entrecortada o la línea entrecortada va a ser el eje tensado, que en este caso no está tensado todavía. Una vez tensado ese eje, se va a convertir en un concreto preforzado tipo post-tensado. En ese sentido, automáticamente al tener contacto ese eje con el concreto va a tener una alta resistencia. Entonces, si queremos explicar la definición del concreto, ese concreto es un concreto que dicho sea de paso, debe tener cierta característica. Para que sea un concreto preforzado, el concreto o la dosificación del concreto debe tener mínimo una resistencia de 380 kilogramos por centímetro cuadrado. Para hacer esa dosificación habrá que tener en cuenta algunos elementos y dosificación. Básicamente para que podamos encontrar la dosificación exacta, basados en la regla triangular que ya hemos mencionado en la clase pasada, debemos decir que el elemento inicial son 9 sacos de cemento tipo Portland. A partir de ese dato comenzaremos a encontrar la cantidad de agua según la relación cemento-agua, y posteriormente encontraremos la dosificación o la cantidad exacta de lo que es agregados, en este caso arena, ¿no? con la relación cemento agregado, que va de 2 a 1 en el intervalo de 6 a 9, como lo hemos mencionado anteriormente. Visto esta introducción y definido lo que es concreto preforzado, vamos a ver en esta clase cortísima cuáles son los tipos de concreto preforzado. Existen dos tipos de concreto preforzado. En la actualidad se han desarrollado dos formas de lograr que el concreto obtenga una máxima resistencia al introducir un eje tensado. El primer tipo será el pretensado, que es aquel donde el eje fue previamente tensado antes de la fraguación del concreto, es decir, se reviste el concreto sobre un eje tensado. Ese va a ser el pretensado. Ejemplo, ¿no? Un ejemplo del eje tensado, del pretensado, un ejemplo casero. Tenemos una varilla de 80 a 1 metro de longitud, y esta varilla vamos a revestirla con un mortero bajo las características ya antes mencionadas. Entonces este mortero al fraguar o al secarse, vamos a decirlo así, automáticamente al tener el contacto de ese eje tensado va a obtener una alta resistencia. Las resistencias van a variar de acuerdo al diámetro y a la longitud de la varilla o del eje tensado en este caso, ¿no?
Si queremos ver algunos ejemplos de concreto pretensado, podemos ver ahí, ya mencionamos las varillas. Estas son las varillas de un puente. Fíjese ahí, ya como el eje ya previamente ha sido tensado, ¿no? Y galvanizado en algunos casos. Este es un eje corrugado, una varilla de construcción. Eso es para puentes. Seguidamente podemos ver otra ilustración con vigas pretensadas, también exige para la edificación. Aquí también tenemos vigas pretensadas para puentes. Fíjese ahí cómo previamente, cómo el eje tensado, o sea, el acero que va dentro de las vigas han sido previamente tensadas y tienen un diámetro y una longitud y previamente calculada. Ahí tenemos vigas para edificaciones tipo galpones, ya han sido previamente tensadas, y aquí tenemos vigas para edificaciones multifamiliares. Segundo tipo, concreto preforzado tipo posttensado. Es aquel que se reviste, es aquel donde se reviste el concreto sobre un eje colgante o suelto, y este se tensa antes de que el concreto fragúe, obteniendo una máxima resistencia al solidificarse. Es decir, otro ejemplo casero, agarramos ya no una varilla, sino tal vez un alambre. Agarramos un alambre de la misma dimensión, longitud que la varilla, entre 80 y 1 metro. Lo revestimos de mortero al concreto, y antes que fragúe tensamos. Automáticamente ese concreto va a tener una alta resistencia. ¿Dónde se ven ese tipo de concreto? Se utiliza mayormente en puentes. Y como no, también en edificaciones. Ahí podemos ver la fabricación de un elemento posttensado. Fíjese ahí la viga. Fíjese el eje que está flexionado o está suelto, todavía no ha sido tensado. Y esto conlleva dos elementos más. Uno que es el anclaje, que es el punto fijo del eje tensado, y el gato, que viene siendo el regulador, el que va a tensar el eje. Es el regulador que va a tensar el eje. Y por supuesto tenemos la viga, ¿no? Que es el concreto, donde está conformado el concreto. ¿Qué cosa es un refuerzo por posttensado? Es aquel concreto que se efectúa después de que el concreto se ha adquirido una resistencia mínima determinada mediante el tensionamiento de los tendones que van alojados dentro de los ductos, usando dispositivos de anclaje los cuales transmiten el esfuerzo el elemento del concreto. Fíjese ahí, fíjese en la gráfica cómo se están creando ahí unos elementos posttensados en las cimentaciones de una edificación. Podemos ver los elementos posttensados. Ahí ven una edificación multifamiliar de varios pisos, en donde el eje tensado aún no ha sido tensado, sino que tienen en construcción los albañiles dentro le llaman las mechas, de tal manera que llegado el momento, una vez llenado la etapa correspondiente, antes del segundo vaciado, se va a proceder a la tensión
a la tensión del eje para darle la máxima resistencia. Normalmente eso ocurre para los techos, fíjese ahí, los techos y las columnas verticales. Lógicamente, la expresión o la ilustración gráfica titular o la máxima expresión en post tensado son los puentes. Ahí vemos un puente de tipo post tensado. Fíjese ahí cómo en algunas partes del puente, por su longitud, se ve de alguna manera flexionado debido a la luz o la longitud del puente. Sin embargo, esos puentes ya fueron tensados por secciones, y a su vez esa edificación que se ve ahí se llama el elemento traves cajón. Finalmente vamos a ver cómo se llenan las cimentaciones o las bases de un traves cajón, el cual hemos mencionado, que viene siendo la estructura de las vías de ferrocarriles o los trenes eléctricos. También sirve para canalizaciones. En algunos casos, fíjese ahí cómo en la tecnología los ejes van dentro de los tubos, y a la vez estos van conectados a un anclaje que viene siendo la parte anaranjada, por donde está la parte anaranjada al final, son los anclajes, y las grúas vienen siendo los gatos, que son los que van a tensar ese eje post tensado. Muy bien, esta clase más que una clase de instrucción es una nota informativa de actualización, que eso es lo que tiene que saber un inspector para poder inspeccionar obras. Formación básica de lo que los tipos, el comportamiento y los procesos del concreto preforzado. Muchas gracias. Un ratito.